Vamos a leer la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 44, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de todo lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por el privilegio que me das en esta noche de hacer lo que los ángeles no pueden. Predicar tu palabra, Señor, a tus escogidos, a aquellos que en tu voluntad has congregado en esta noche para que la oigan. Dios mío, este trabajo es gigante, no hay hombre sobre la faz de la tierra que reúna las condiciones, Señor, espirituales necesarias para hacerlo a la altura, Señor, que tú quisieras. Pero nosotros hacemos lo que podemos y pedimos, Señor, que tu misericordia nos cubra y que en la libertad que da tu Espíritu podamos exponer tu santa y divina palabra, y que esa palabra llegue, alcance, more y viva en el corazón de todos y cada uno de aquellos que la han de oír esta noche y la que posteriormente lo oirán a través de las grabaciones. Sea glorificado tu nombre, Señor. Bendícenos, y si en el campo espiritual, en este momento, hubiese algo que de alguna manera quisiera limitar la exposición de tu palabra, yo te pido que lo quites de en medio, que limpies la atmósfera, que la santifiques, Señor, y que me des la libertad, porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sea tu nombre glorificado. Gracias, Padre, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Vamos a exponer la palabra leída en esta noche, y es, escuchen esto, hermano, muy interesante. La última vez que Jesús habla en público está en los últimos días de su vida terrenal y ha tenido una confrontación con los judíos que fueron definitivamente los que lo llevaron a la tumba, o los que quisieron eliminarlo. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Y es interesante porque en la confrontación que Jesús tiene con ellos, resalta que muchos de ellos, escuchen, dice en el versículo que no leí, pero que ahora les leo, en el versículo anterior, el 42, que aún de los gobernantes muchos habían creído en Jesús, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Muchos gobernantes habían creído en el Señor Jesucristo, pero tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Viene a ser lo que es la iglesia para nosotros hoy, que lo tenían ellos en mucha estima. Querían más pertenecer a la sinagoga que identificarse con el Salvador del mundo. Por eso es mi entendimiento que el Señor comienza en la porción leída, dice que Jesús clamó. Una cosa es hablar, otra cosa es clamar. El clamor
es en varias formas, pero una de las que entendemos que el Señor lo hizo fue alzando la voz y con vehemencia en ella, con la pasión de aquel que sabe que no va a volverle a hablar a los hombres. En aquella manera se dirige a ellos y dice: el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Qué lindo es el Señor. Jesús fue el hombre más humilde que pisó la tierra. Tenía todo el poder. Siendo hombre no dejó de ser Dios, pero se limitó a su condición de hombre. Pero en momentos como este resalta la grandeza del Padre que lo había enviado. Acuérdense de una cosa: la idea de la salvación es del Padre. El Hijo, al ir a la cruz del Calvario y morir por todos nosotros, es el ejecutor de la idea de la salvación. Y el Espíritu Santo es aquel que nos hace entender la profundidad de este sacrificio que hizo el Hijo. Por eso nosotros creemos en Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto en teología se llama la Trinidad. Creemos en el Padre en la misma medida del Hijo, porque dice el siguiente versículo: y el que me ve, ve al que me envió. A Dios Padre, escuchen, muy importante, no lo ha visto nadie, porque Dios es el Espíritu, es Espíritu, y no lo ha visto nadie. Pero en la persona del Hijo Él se ha dado a conocer a la humanidad. El Hijo trajo las mismas cualidades que tiene el Padre allá en el cielo. Es hermoso. En el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, versículo 30, Él dice: yo y el Padre uno somos. Hay una unidad inseparable entre el Hijo y el Padre. Entre paréntesis. Por eso las sectas que no reciben al Hijo y están predicando a título del Padre son falsas, porque el que no recibe al Hijo está negando al Padre. Es la deidad del Hijo. El apóstol Pablo dice, refiriéndose a Jesús, que Él es Jesús. Ya Jesús estaba glorificado. Pablo, que se sepa, no conoció al Señor en vida, pero el Señor se le apareció. Y después que es llamado al ministerio años más tarde, él dice, refiriéndose a Jesús, que Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Y es el único, muy interesante. Y hago énfasis, como lo dije, porque esta prédica mañana va a ser oída por personas que no tienen mucho conocimiento y están siendo arrastradas por la mentira de los siglos a través de la iglesia tradicional. Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. En la tierra no hay mediadores, ni hombres que tengan el poder de perdonar pecados ni de salvar a nadie. Cuando nosotros los pastores evangélicos declaramos a alguien salvo, pero no lo hacemos salvo, lo hace salvo el reconocer, el recibir el sacrificio y aplicárselo a su vida, el sacrificio de la cruz, el confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios muerto, crucificado, enterrado, resucitado, ascendido y glorificado. ¡Aleluya! En el siguiente versículo, me gusta esto. Esto que estoy predicando se llama un sermón expositivo, porque en la medida en que voy leyendo los versículos, lo voy explicando. ¡Aleluya! Dice el siguiente versículo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tiniebla. Desde el principio no de la humanidad, del mundo, ha habido un choque frontal. Son enemigos antagónicos, la luz y las tinieblas. ¿Sabían eso? Dijo el apóstol Juan en su libro
que las tinieblas no prevalecieron sobre la luz cuando Jesús vino al mundo. Pero en el mismo inicio de la creación, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 2, cuando Dios formó al mundo, fue Dios. El que formó el mundo donde vivimos fue Dios. El que formó las montañas, los llanos, los profundos mares, las altas cordilleras, fue Dios. El Dios que nosotros adoramos. Dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que Dios hace el mundo y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y parece que a Dios no le gustó mucho las tinieblas. Y la primera orden que dio Dios, ¿saben cuál fue? Una orden de la boca de Dios cambia el mundo. Los generales más grandes, los generales militares más grandes que han pisado la tierra, entre ellos Napoleón Bonaparte, el guerrero más grande de todos los tiempos, no tenía, fuera emperador de Europa a través de la espada, pero no tenía el poder, ni la milésima, ni la millonésima parte que tiene la voz de Dios. Napoleón, en las noches oscuras, que no había luna, tenía que dejar su ejército quieto hasta que viniera la luz del sol. Pero Dios, en las mismas circunstancias, cuando el abismo estaba cubierto de nieblas, ¿sabe qué dijo? ¡Sea la luz! Y las tinieblas desaparecieron. Y la luz fue. Ese fue el primer encuentro de la luz y las tinieblas. Hay tinieblas físicas como esta que acabamos de narrar, pero el Señor ahora se refiere a tinieblas más peligrosas que las físicas, las tinieblas espirituales. Él dice, yo la luz, Jesús es la luz del mundo. He venido para que aquel que aún vive en tinieblas salga de ella. ¿Y cómo sale un individuo que está viviendo en tinieblas? Si las tinieblas están dentro del alma. Le voy a poner un ejemplo que ustedes conocen igual que yo. Lamentablemente, ¿cuántos individuos están hoy por las calles de nuestra ciudad viviendo vidas miserables, abandonados, arrastrados por el alcohol, por la droga? La sociedad no los quiere, los rechaza. Yo hablé con uno de ellos, me acuerdo hace alrededor de 2 años. En esa noche andaba con un joven que pertenecía a una institución que se dedica, igual que el Teen Challenge que mentamos anteriormente, a ayudar a los individuos que han caído en la droga y demás. Lo llevé donde estaba él y le dijo, si quieres ahora mismo te llevamos al Bronx, a un ministerio que está en el Bronx, para que te van a cambiar de ropa, te van a hacer esto, no te va a costar un centavo y vas a estar allí, no vas a tener que estar durmiendo a la intemperie por ahí. Se le ofreció todo. ¿Saben lo que dijo? No me interesa. Seguía durmiendo. Ahora con esto frío anda por ahí todavía. Por el día una caja de cartón la tiran en la... ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no van a ser restaurados? ¿Saben por qué? Porque están llenos de tinieblas espirituales. Porque el príncipe de las tinieblas le tiene el entendimiento que ellos no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y su mundo de tinieblas para ellos es luz. Pero nosotros sabemos que es tiniebla. Entonces decíamos que el Señor vino, y Él lo declara, para que las tinieblas del alma desaparecieran y la persona pueda ser iluminada interiormente y comprender las riquezas inmensas, inconmensurables que el Señor nos ha dado. Primero Dios nos dio la vida. Qué cosa, qué regalo más lindo. Todos ustedes lo han recibido. Yo, mi esposa, tenemos el regalo más lindo del cielo, es la vida. La vida, la vida. Y después de la vida, lo que hicimos al llamar aquí a 2 familias. La institución primera sobre la faz de la tierra no fue la iglesia. La iglesia nació miles de años después. La primera institución creada por Dios en la tierra fue la familia.
unió a un hombre y a una mujer. Dios realizó la primera boda de la historia y se constituyó la familia como base de la sociedad naciente. ¿Entienden? La familia es el regalo hermoso en que cuando salgamos de aquí, casi todos nosotros, me gusta esto porque yo lo disfruto, el que lo ha visto varias veces, una llave. La llave dice que yo voy a entrar a alguna puerta, cada una tiene una misión, abrir algo. Y aquí están las llaves de nuestro hogar y ustedes tienen la suya. Eso es un regalo de Dios, porque hay millones de seres que no tienen una llave. Es un regalo de Dios. Aprecie lo que tiene. Aprecie la vida. Aprecie la familia. Aprecie todo lo que Dios le ha dado. Porque hay millones de seres. Mire, hay millones ahora en este momento que dieran los pantalones y toda la ropa por sentarse aquí en la ciudad de Nueva York. Pero no le ha sido permitido. Y nosotros, Dios nos ha permitido el privilegio de venir de nuestros países acá y tomar y ser integrados en esta sociedad. El verdadero país en la tierra hoy donde que emana leche y miel. Este es el país de las oportunidades. Eso hay que agradecérselo a Dios. Miles, y ustedes lo saben, miles han tratado de hacerlo y están en el fondo de los mares, en la barriga de los tiburones, en el desierto muertos. El haber llegado aquí, como hemos llegado todos nosotros, es una bendición y un regalo de Dios y hay que saber apreciar lo que Dios nos ha dado. Volviendo de nuevo a la temática, que es la que el Señor trata, de las tinieblas yo he venido, yo soy la luz del mundo. Dice, es una constante en el Nuevo Testamento. Una constante quiere decir que cada rato los hombres más grandes, seguidores del Señor Jesucristo, inspiradores y escritores del Nuevo Testamento, se ocuparon de ella. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiéndole a una iglesia en Éfeso y hablándole a los cristianos, escuchen, dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Eso éramos casi todos nosotros. Un día fuimos tiniebla, pero fuimos rescatados y hoy somos luz en el Señor. Este mismo apóstol a la iglesia en Colosas le dice, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Te sacó de las tinieblas, me sacó de las tinieblas, me sacó del oscurantismo, de la hechicería, de la brujería, de la idolatría, de toda esa basura y me trajo a un mundo de luz. Me ha hecho conocer al verdadero Dios, el que me dio la vida, el que me dio a mi esposa, el que me dio a mis hijos. No me la dio un ídolo, me la dio el Dios creador de todo lo que existe. Ahora bien, uno de los pasajes más convincentes, y quiero que aquí me acompañen, de la Escritura refiriéndonos a la luz, está en el Evangelio propio de Juan, en el capítulo 3, si me hacen el favor. Se van al capítulo 3 porque esto no he querido leerlo yo, sino que los leamos todos. Mi alma te alaba, Jesús, porque entraña una enseñanza tremenda. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 19, capítulo 3 de San Juan, versículo 19. Dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vino la luz y la humanidad no se acogió, no recibió la luz, sino seguía en tinieblas. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra leída que sus obras eran malas. Y dice el siguiente versículo, escuchen,
Aquí hay una enseñanza tremenda. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El que hace lo malo se esconde. Usted no ve a un niño cuando ha hecho algo y los padres o madres se dan cuenta como agacha la cabeza y trata de esconderse, dice, de la presencia. Ese es el malo, el que hace lo malo se esconde. Y dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que luz y tinieblas, de eso se compone el mundo, de eso se componen nuestras almas. Rescatados fuimos de las tinieblas. En las tinieblas físicas, por ejemplo, vive un cieguito, una cieguita. ¿Han visto qué trabajo pasan por las calles de Nueva York? Aunque tengan su perrito y tengan su bastón, ¿verdad que es una desgracia la ceguedad? No pueden apreciar lo que nosotros vemos. Nosotros no le damos importancia al color de la pared, al color del techo, a la luz de la lámpara. Estamos tan acostumbrados a gozar del bien de la visión que no entendemos que aquel que no la tiene es una verdadera desgracia. Esa es la luz física, pero la luz espiritual tiene que ver con nuestras almas, con la eternidad de nuestras almas. Y ahora en el capítulo 47, en adelante dice, el que oye mi palabra, escuchen qué hermoso es esto. Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En su visita temporal a la tierra, el Señor Jesucristo vino como el siervo sufriente, vino a liberar al hombre de las tinieblas espirituales, vino a ofrecerle a través de su sangre la salvación eterna para sus almas. Su misión no fue estar señalando y condenando. El que creía, creía. El que no creía, no creía. Él no condenaba a nadie. Esa no fue la misión de Jesús. Pero aquella etapa en la vida del Señor ya pasó. Cuando Él estuvo en la tierra, uno había sufrido el Vía Crucis, la muerte redentora en la cruz del Calvario. Pero Él hace una advertencia que debe tener presente todo aquel que aún no se ha decidido por el Señor. Sigue diciendo la palabra, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. El Señor no juzga, no juzgaba a nadie, pero está diciendo la palabra. Y cuando llegue el día postrero, el día final, el día en donde a uno lo mandan para la derecha y a otro para la izquierda, el día en que a uno van a mandar para la luz eterna y a otro para las tinieblas terribles, ese día se aplicará lo que el Señor dijo. En ese día va a ser juzgado esa alma por la palabra que un día oyera y sin razón la rechazó, porque era palabra de vida. Dios la vino a traer para darle vida eterna al hombre y el hombre insensatamente la rechaza. La rechaza el hombre sin sentido. Y los primeros que la rechazaron fueron los propios judíos. Yo siempre he dicho, predico, hermano, escuchen. La Biblia habla muchas cosas lindas de los judíos y muchas cosas terribles, porque su ciudad fue destruida por su idolatría. Han sufrido mucho en la tierra. No fueron muy buenos con el Señor Jesucristo. De hecho, ellos lo condenaron a muerte. Los judíos lo condenaron y lo crucificó el romano. ¿Entienden? Pero cuando usted tenga problemas con un judío, esto es haciendo un alto en la prédica, en un entre paréntesis, como ilustración de una verdad bíblica e histórica. Jamás en su vida, jamás maldiga a un judío, aunque le haga lo más grande del mundo. No lo maldiga. Porque la sentencia bíblica es
Al que maldiga a un judío, Dios lo maldecirá a él. Y al que bendiga a un judío, Dios lo bendecirá. Usted no lo quiere bendecir porque le ha hecho algo malo, por eso Dios no lo va a condenar. Pero no se le ocurra maldecirlo, porque ellos, aunque no han recibido al Señor Jesucristo, lo rechazaron de hecho. Dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12, que a lo suyo vino, a su gente, a su pueblo, el Mesías prometido, el libertador. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No solo no lo recibieron, lo rechazaron. Y no solo no lo recibieron y lo rechazaron, sino lo crucificaron. Esos fueron ellos mismos. ¿Entienden? Pero eso es una cosa que no nos corresponde a nosotros juzgar. Si Jesús vino al mundo y en aquel momento no juzgó a nadie, mi labor detrás de un púlpito no es juzgar a nadie igualmente. Es hablarle la palabra de vida, la palabra que nos va a llevar a la presencia del Señor, la palabra que en un día, cuando la oigamos en la eternidad, nos llevará a la presencia de Jesús. Y el Señor, escuchen esto, hermano, el Señor igualmente tiene una sentencia grande para esos que no reciben su palabra, para los que lo niegan, para los que lo rechazan. ¿Cómo es posible rechazar al autor de la vida? Imagínese que usted tenga un hijo, un hermano, su mamá, su papá enferma y toca en la puerta el doctor que trae la medicina para salvarle la vida. ¿Qué haría usted? ¿Abriría para que pase y ministre las medicinas o le cerraría la puerta y váyase que no lo quiero? No sería una insensatez. Estaría condenando a muerte al ser más querido. Pues eso fue lo que aquel que aún no ha recibido a Jesús ha hecho. Jesús vino a la puerta de nuestros corazones y está tocando. Yo le abrí, ustedes la mayoría le abrieron. El Señor entró y un día vamos en la mesa con Él a tener tremenda cena. Aleluya. Pero a los que tuvieron la oportunidad de decirle, Señor, entra, ven a mi vida, pero no lo hicieron, como el versículo 42 leído, que por temor a otros hombres, qué vergüenza, negar al autor de la vida, porque qué dirá mi hermano, qué dirá mi amigo, qué, y la eternidad qué va a decir de ti si sigues así. Pues el Señor en una advertencia tremenda, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 y 33, escuchen esto. Dice el Señor hablando, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, o sea, lo acepte, lo reciba, diga yo soy cristiano, no me avergüenzo, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es maravilloso, hermano. Mire, hay un misterio tremendo. Hay un misterio tremendo. Cuando una persona pasa al frente a recibir al Señor, dice este santo libro. Escuchen lo que pasa. Los ojos nuestros no lo ven. Pero allá en el cielo hay gozo, hay alegría. Los ángeles corren a la presencia de Dios y dicen, mira, mira, se han arrepentido 3, 4, 5 pecadores, porque eso éramos antes de recibir al Señor. Ninguno se equivoque creyéndose que no es pecador. Dice este santo libro, que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre sobre la faz, no hay ser humano sobre la faz de la tierra que vaya a ser salvo sino a través del Señor Jesucristo. Escuchen, les va a sorprender a muchos y tal vez algunos no lo crean. Si un niño naciera, y vamos a darle 80 años más para yo vivir un poco más también, 95 años de vida. Y en ese lapso, en ese periodo de tiempo, no tuviese algo increíble, ni aún un pensamiento malo. Si hubiera vivido una vida recta y santa, si su ojo nunca se apartara a mirar lo feo, si su corazón hubiera estado lleno de gozo y de alegría. Pero a los 95 años, cuando lo vinieron a buscar, no había recibido al Señor Jesucristo
ese caballero no entra al reino de los cielos. Pero si era un santo, pero si no le hizo nada a nadie, pero si cada vez que podía hacer un bien lo hacía, todo eso está muy bueno. Pero al cielo no se entra por usted ser bueno, ni por dar comida. Nosotros estamos dando comida a 2.500 niños y todos ustedes están participando. Pero si usted no ha recibido al Señor, oye, no entras al cielo por eso. Al cielo se entra, dice la Biblia, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, agarrándose de su sangre preciosa. El Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ni ese hombre santo que vivió 95 años sin pecar ni con el pensamiento, nadie viene al Padre sino a través de mí. Hay que llegar al Señor, hay que agarrarse del Señor, hay que caminar con el Señor. Porque mire, cuando usted va a su patria y está ya una semana, un mes y eso, vira para acá, ¿verdad que el tiempo le parece poco? Nosotros vamos igualmente a Miami, Santo Domingo, y las maletas siempre preparadas, estamos una semana, 10 días, pero el hogar nuestro está en Nueva York. Pues bueno, este hogar de Nueva York es temporal. Nosotros estamos en Nueva York como el que va al hotel, a la China, a Europa, donde usted quiera. Estamos de pasada. Aquí, ¿cuánto vamos a estar? ¿Cuánto quiere vivir? 95 también, te lo doy. 95 años. Pero al final de los 95 años, con el pelito blanco y ya sin poder caminar, con un bastón o dos en cada mano, entonces, si no tienes al Señor, no tienes nada. La vida sin el Señor Jesucristo es una vida vacía, porque Él es Dios. Él es Dios humanizado, Él es Dios encarnado, el Dios sacrificado para venir a levantarnos a nosotros. Pero dice la segunda parte del versículo, así que el que le confesare delante de los hombres, Jesús le confesará delante del Padre. Pero continúa la segunda parte, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo, dice el Señor, no el pastor, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es la negación más triste de la vida. Tal vez cuando usted fue joven, su novio, su novia, dijeron hasta aquí llegó, se acabó todo. Y a usted le pareció que el mundo se había acabado. Total, a los 2 meses consiguió otra. Y el mundo sigue. Esa es la vida. Esa es la vida. Pero en la negación del Señor tiene caracteres de eternidad. Cuando Él dice, no lo negaré, y el Padre le pregunta, ¿conoces a Pancho? Jamás lo vi. Y a Mercedes, nunca. Y Pancho y Mercedes se van para un lugar que el desierto de Sahara parece frisado junto a aquel, millones de grados de temperatura ardiendo constantemente. Dice la palabra que el gemir, el crujir de dientes va a ser por toda la eternidad. Y algunos pensarán, eso no me toca a mí. Tal vez usted ha comprado un ticket de la lotería y no le ha tocado nunca. Pero esto sí le va a tocar. Hace 2 días, escuchen qué noticia esta triste. Nosotros vivimos ahí hace muchos años, en la 170. Y hace 2 días, cuando salimos del edificio continuo, puesta ahí un aparato, como muchas velas ahí puestas, velones afuera en la acera, y preguntamos qué fue lo que pasó. Un joven, antes de ayer, iba para su trabajo, criado ahí cerquita, se le hizo tarde, según las versiones que he oído, apretó el acelerador y allá por la 125 en el highway, creo, chocó contra la pared y se mató. Ese joven, media hora antes del accidente, no sabía absolutamente nada de su destino. El destino del joven estaba en las manos de Dios. No piense que usted va a vivir 40, 50, 80 años. Predicamos, porque es una realidad tremenda. El hospital y el cementerio no hacen acepción de edades. ¿Han ido a algún hospital? ¿Verdad que hay sala de ancianitos ya bien entrados en años? Pero también hay sala de niños pequeñitos, algunos recién nacidos que quedan en el hospital. Todas las edades.
Se abre una tumba de un anciano de 100 años y se abre una tumba de un niño de 4 o de 5 meses. ¿Cuándo es la cita suya con el Señor de la gloria? ¿Alguien ya le hizo la cita? Yo sé que yo voy a comparecer. Y esa es la sentencia. Todos compareceremos, todos. ¿Ha estado usted alguna vez frente a un juez terrenal? ¿Se ha parado alguna vez? Y verdad que los jueces se impresionan con su vestido negro, su seriedad, y sabiendo usted que la sentencia depende de ese individuo que está sentado ahí. No importa que usted sea inocente o culpable. Lo que él diga es lo que se va a hacer. Y todo el que está allí se pone nervioso, ¿no es cierto? Y sabe que lo más que pueden hacerlo es mandarlo a la cárcel o mandarlo para su casa y ponerle una multa. Y la gente tiembla. Bueno, pues un día va a sentarse frente al juez de la eternidad. Y ese día será para ser enviado, pero no a una cárcel. Va a ser enviado a la gloria. Si le abrió el corazón a Jesús como nosotros lo hemos hecho. ¿No es maravilloso? O va a ser enviado, como dijimos, a un lugar bien desagradable en que a nadie le gustaría estar, ni aún leerlo. Es agradable. El lugar donde irán aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. Hermanos, amigos, por todo lo oído anteriormente, vemos que es la palabra hablada, oída, escuchada, la que nos va a juzgar un día. El apóstol Juan, se supone que alrededor de los 90 años, fue en vida del Señor Jesús el más joven de sus apóstoles. Y alrededor de los 90 años, después de haber vivido una vida total entregada al Señor, él escribe algo que por la experiencia, el conocimiento, el haber compartido con el Señor Jesús en tierra lo sabía. Él dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El rico, el millonario, el acaudalado, el artista famoso, la artista famosa, deslumbrante hoy, tienen muchas cosas en este mundo temporal. Pero si no se han inclinado y recibido al Señor, no tienen la vida eterna. Y si vivieran muchos años, la más hermosa de las Miss Universo, búsquesela del año 50, 1950. Es un pedazo de arruguita hoy, porque la belleza y el esplendor de todo ser humano pasa, pero la realidad de la presencia, de la cita con el Señor nos espera ahí. Él me está esperando al final del pasillo. ¿Saben una cosa? Hoy yo me siento, y ustedes también, más cerca del Señor que ayer. La vida nuestra es como un libro voluminoso. Usted empieza a leer un libro voluminoso, la primera página, la segunda página, con calma. Un día llegará a la última página. ¿No es cierto? La vida nuestra es así. Ayer viví un día una página en la historia de mi vida. Hoy estoy viviendo otra. Mañana viene otro día y doy un paso. Yo lo estoy dando hacia el Señor. Allá al final del pasillo de mi vida, Él me espera. Doy otro paso y me sigue esperando. Y doy otro paso y Él me espera. Y en la medida en que me acerco a Él, cuando los años sigan pasando y mis habilidades físicas sigan decayendo, pero la espiritualidad mía se va rejuveneciendo de día en día porque veo que cada día Él está más cerca. Él está más cerca. Un día llegaré a su presencia. Un día voy a llegar al final del camino y ahí está Él sentado. Y ese día me va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Todos nosotros, hermanos, cuando las 12 de la noche la den esta noche, usted tiene un día menos de vida. No se engañe. Un día menos, ¿cuánto va a vivir? Eso no es asunto mío. La cita está hecha. El secretario de las cortes celestiales
ya tomó su nombre y tiene una cita con el Señor de la gloria, esté preparado para esa cita, porque no hay dos. No hay dos citas, hay una sola. Se salva o se pierde en esa cita, pero Él no lo va a condenar porque sea caprichoso. Esto es muy sencillo. Quien condena al individuo no es la justicia. Esto es un concepto para que aprendan. El que condena al individuo que ha delinquido es él mismo. Cuando Dios manda a alguien para la eternidad, al infierno, no fue Dios quien lo mandó, se mandó él mismo por una vida que no observó, que no respetó, que no siguió y que no recibió al Señor. ¿Quién lo condenó? Él mismo. Dios sencillamente aplica la palabra a esa vida. Y decíamos que la vida es un don de Dios, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso todo el mundo? Pues déjeme decirle que si esta vida de 80, 90, 100 años es un don de Dios, la vida eterna es más maravillosa que esta. Porque allí hay un hogar que fue a preparar el Señor. ¿Han visto casas hermosas en la televisión? Tal vez ha visitado alguna. Aquí hay un señor que yo conocí, traté 2 o 3 veces en la Quinta Avenida, frente al parque, al Central Park. Compró un apartamento, $18 millones. Un apartamento. No me pregunte cómo es adentro, mi hija lo ha visto, yo no lo he visto. Pero esos millones de dólares no le garantizan absolutamente nada. Yo hablé con él una vez de las cosas del Señor. En aquel momento yo no sabía que él estaba al otro lado de la cosa, en las tinieblas. Pero le hablé del Señor Jesucristo. Eso, hermano, no lo va a llevar a ningún lado. Al contrario, mientras está disfrutando una persona un apartamento de 18 millones, en el Asia, en el África, se muere 1 millón de niños al año porque no tienen comida. ¿Ustedes creen que Dios va a aplaudir eso? Usted no es culpable ni yo tampoco, no se lo estoy sacando en cara. Dios jamás le juzgará a usted ni a mí por algo que no pudimos haber hecho aunque hubiéramos querido. Hoy le estamos dando comida a 2.500 niños en Santo Domingo. Podemos hacerlo. Si dejamos de hacerlo porque queremos, Dios nos va a pedir cuenta. Porque es algo que podemos y dejamos de hacerlo. ¿Entienden? Pero por el 1 millón de niños que mueren en el África y Asia no nos va a pedir cuenta. Porque no podemos. Pero concluyendo, hay que prepararse para el gran día. Ahí viene el gran día, se acerca. El día en que la tierra, el mundo y sus atracciones dejen de tener importancia y emprendamos el camino hermoso a la presencia del Señor, a gozarnos con los ángeles eternamente. Gracias, Señor. Vamos a ponernos de pie, hermano. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque en este momento sentimos, Señor, que a ti te ha agradado decir estas verdades eternas. Porque tenemos que proclamar lo que tú tienes en tu palabra. Y aquí hay personas maravillosas, muy buenas personas, magníficas personas, trabajadores, buenos padres y madres, buenas personas. Cualquiera se felicita por ser amigo de ustedes. Pero si no ha recibido al Señor, todo es en vano. Dice la Biblia que el hombre no puede redimirse a sí mismo. Yo no puedo, aunque quisiera. Solamente Él puede darle la salvación eterna. Y déjeme decirle algo, que el Señor está en el templo. Jesús está aquí en el templo. Jesús nos está visitando en esta noche. Él ha venido al templo y Él está esperando su decisión en esta tarde. Él está entre nosotros y porque le ama tanto, porque nos ama tanto, está aquí con nosotros. Y yo le invito en el nombre de Él, invisible a su ojo humano, pero visible al ojo espiritual. Él con sus grandes batas blancas, con sus ojos como llamas de fuego,
con su pelo blanco y resplandeciente nos visita en esta noche. Quiere aprovechar su visita para entregarle su corazón y decir: Señor, aquí está. Quiero vivir sabiendo, teniendo la certeza de que me iré contigo eternamente un día. Y mientras ese día llegue, el Espíritu Santo estará dentro de usted para guiarlo, para fortalecerlo, para consolarlo, para cuidarlo.